anatómica no es que haya mucho. Entonces, la parte anatómica nos vamos a de pronto a basar de pronto en la de Luques o en las diferentes anatomías o en diferentes presentaciones que le tengo acá. ¿Se acuerdan qué es esto? NRC, ¿qué es eso? National Research Council, que es una compañía dedicada a hacer todo lo que se refiere a valor nutricional y requerimientos de los animales, incluidos los bovinos. Está también Cornell. Cornell es otro método que utilizan para hacer los requerimientos de los animales, sobre todo en lecherías especializadas. Maynard está acá. Esas tablas salen cada 7 años. Uno puede tener acceso a las viejitas, pero no las actuales, porque para eso toca pagar. Ahí están, ustedes pueden ver. Este último, ¿saben cuál es, no? ¿Sí lo han utilizado alguna vez? Anatomía. Sí, son de Grossman. Ese no. De la mujer, sí. ¿Nunca? No. Esta es la Biblia anatomía. Bueno, hasta hace un tiempo, ¿no? ¿Quién sabe ahorita? Ahorita también está hecho. ¿Cuántos tomos son, profe? De la Season y Grossman creo que son 2, si no estoy mal. Parece. El primero No, pero el primero fue el... Esta era la base de nosotros para poder hacer las disecciones. A nosotros tocaba desde el sacrificio del animal hasta decir, bueno, aquí quedan los miembros traseros, delanteros, la cabeza, todo. Y en esos nos tocaba hacer, digamos que cuando nos tocaba miembro posterior o miembro anterior, nos tocaba sacarla toda, sacarla bien, funcionar músculo por músculo, así, aquí está porque llega aquí, llega acá y miren la vena, miren la luz. Así era el que nos tocaba a nosotros, ustedes nos tocaron más sencillo. Bueno, entonces ese es el programa que vamos a ver. Realmente, si ustedes ven, no es tan largo, pero a la hora de mirar el detalle como tal, sí vemos que hay bastante cosa que leer. Yo no hago autoevaluación, ya ustedes saben por qué. Me parece eso que es como una vagabundería. Lo que sí podemos hacer es preguntarles a ustedes que califiquen la materia como tal, cómo se está dando, qué sugerencias hay, corte a corte, lo podemos hacer sin ningún tipo de calificación, bueno, sin ningún tipo de porcentaje para sus notas. Y eso sería todo a la hora del programa. Entonces, ahorita entonces vamos a seguir con todo lo que concierne a las diferencias de rumiantes con monogástricos. Voy a borrar acá. Consumo de materia seca y forraje verde nos sirve para hacer estimaciones. El más preciso es este, que es el del 2.5 al 3.5% del peso vivo. Y este es cuando no tenemos más datos, nos preguntan, ¿cuánto come una vaca? Rapidito, así tanto. 10% de su peso vivo, ¿cierto? 10% de su peso vivo. Entonces, si una vaca pesa 400, ¿cuánto consume así rápido? 40, ¿cierto? Acá entonces el consumo de esta misma vaca en 400 kilos, estaríamos hablando de 10 kilos de materia seca. Y que esto empezó a pasar la forraje verde, porque esta es una estimación poco precisa, es más como para hablar rápidamente de cálculos a la ligera, por decirlo así. Entonces, cuando estamos hablando de la diferencia nuevamente de monogástricos y rumiantes, encontramos los dientes. En la boca, ¿cuál es la primera diferencia que encontramos? El pH de la saliva. Los dientes. Los dientes, ¿cuál es la diferencia de los dientes? Los dientes incisivos Los bovinos. superiores, ¿no? ¿Y qué más? La lengua y la longevidad de la cabeza. ¿La qué? La longevidad de la nariz. El tamaño
Como la morfología del tamaño de la boca. Longevidad es una cosa, longitud es otra. Longevidad es lo que dura vida un animal. No, entonces, longitud. El pH de la saliva también. Entonces, en la boca vamos a encontrar lo siguiente. En la boca. Entonces, en cuanto a los dientes, encontramos que tienen incisivos, caninos, molares, premolares y molares. Premolares, molares, caninos también, son monogástricos, los caninos. Los rumiantes no tienen Incisivos superiores. incisivos Colmillo. superiores y no tienen colmillos. Caninos. Ni a los 15 años no tienen colmillos. En cuanto a la lengua, Muy largo. en los monogástricos es mucho más delgada. Más delgada. Acá en los rumiantes va a ser más gruesa. Y lo de las papilas lenticulares. Sí. Es más gruesa y además de eso, mucho más musculosa. ¿Por qué? Eso tiene una razón fisiológica. Para agarrar el pasto. Porque la forma de arrancar el pasto se da de la aprehensión del alimento. Mientras ellos lo hacen con los labios, las paticas, los anteriores, la vaca utiliza exclusivamente la lengua, porque los labios de ellos son poco móviles. Acá tenemos de pronto, no la mayoría, pero se pueden haber labios móviles, sobre todo como en el caballo. Las papilas gustativas, como decían ahorita, las papilas, los rumiantes son animales bastante sensitivos a la hora de los sabores. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son selectivos al alimentarse. Pero ustedes dirán, pero solamente come pasto. Claro, es lo que hacemos. Pero si yo tuviera un potrero con muchas especies, se van a comer la que me les gusta primero. Papilas muy desarrolladas. Muy desarrolladas. Y además de eso, muy abundantes. Lo que hace que sean selectivos para comer. ¿Ustedes fueron en pastos a Rosavia, Espinal? ¿Por qué? Estamos en pandemia, ustedes ya como 8 años en pandemia. Nosotros somos 2022. Por eso, A mí me 2020. por eso. Entonces, Entonces van en la finca. Hemos salido de la universidad de la casa. Pero Entonces, hagamos la gestión para que podamos salir este semestre, que esa práctica Pues no, sabe. Aquí la selección para comer va a depender del tipo de animal. El perro la hace por el olfato, la gallina por la parte visual, el caballo, digamos que también es selectivo para comer, no come las cosas que se llaman como amargas. Pero pues en general, si yo no tengo más que darles, pues eso es lo que van a comer, no solo especie, ¿no? Bueno, por ese lado. Por otro lado, el pH. El pH de la saliva va a ser alrededor de 5,5 a 6,5. En los monogástricos y en los rumiantes, el pH de la saliva va a ser de 8 a 9 por la razón que tiene urea dentro de su saliva para amortiguar. La urea sirve como buffer o tampón del pH ruminal. ¿Qué es eso de buffer o tampón, muchachos? ¿Qué será eso? ¿Buffer o tampón? Nivel de equilibrio regula. Mantiene, ¿no? Mantiene el pH. Los dos van a tener producción de bicarbonato. Acá también va a haber bicarbonato. Pero lo que va a hacer que ese pH sea básico es la presencia de urea. Recuerden que la escala de pH va de 1 a 14, siendo
Esto, básico o alcalino, ácido, y este de acá es Neutro. Entonces, en el rumen vamos a encontrar que el pH va a estar por acá, pero tampoco puede ser muy ácido porque eso tiende a, digamos que a matar las bacterias. La producción de saliva. La producción de saliva está entre 1 a 5 litros hasta 10 de pronto en el caballo, pero aquí en los rumiantes tenemos una producción de saliva de 120, alrededor de 120 litros. Para las vacas, o sea, bovinos, y alrededor de unos 5 a 10 litros para las ovejas y cabras. Recuerden que las ovejas y las cabras son muy eficientes, sobre todo las cabras, en el uso del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas la absorben hasta más no poder, siendo así entonces que las heces fecales de las cabras y de las ovejas, sobre todo de las cabras, son unas bolitas bastante secas, porque se han extraído la gran cantidad de agua que tenían. En cambio los bovinos, las postas de materia fecal tienen bastante agua, por lo tanto son mucho más eficientes las cabras y las ovejas que los bovinos en el uso del agua. Entonces, esta urea sirve como tampón o buffer. Del pH ruminal. Bueno, en la boca, ¿qué más encontramos? El tipo de masticación, no podemos hablar de que sea una diferencia, porque resulta que muchos pueden tener, otras especies pueden tener la parte vertical, el equino lo tiene también horizontal, y el bovino puede tenerlo horizontal y vertical, pero eso no es algo diciente de una característica propia del rumiante, simplemente de la especie como tal. Bueno, por ese lado, ¿qué nos queda faltando acá? ¿Qué nos queda faltando aquí en la boca? Los caballos que nombra aquí y son. ¿Qué, profe? ¿Qué nos queda faltando aquí en la boca? Las encinas. Tiene toda la razón. Estos tienen, bueno, tampoco es propio de los monogástricos como tal, pero que encontramos amilasa en algunas especies. Lipasa. Estos no tienen amilasa, No sabía. pero se puede encontrar una lipasa en los terneros para la grasa de la leche. Aunque aquí también en los monogástricos se puede encontrar esa lipasa, sobre todo en los perros monogástricos, cuando son recién nacidos. Bueno, ya cuando estamos hablando de esófago, no hay mucha diferencia, es un tubo, ¿cierto? Un tubo que comunica la boca con el estómago, es un largo de acuerdo al cuello del animal, o sea, en este caso es largo, no tiene nada del otro mundo, tiene algo de tejido queratinizado, pero también lo puede tener el cerdo, entonces vamos a constituir una diferencia fundamental entre monogástricos y rumiantes. Entonces digamos que puede ser similar, lo que es igual. Ya cuando estamos hablando del esófago, perdón, del estómago, Cambia bastante. ahí sí tenemos que tener solamente un solo estómago. Y aquí podemos encontrar 3 preestómagos Y un estado. Y un estómago. y un estómago verdadero. Estos tres preestómagos son el rumen, Retículo más. el retículo, el omaso. Y el verdadero le vamos a llamar ahomaso. Profe, qué pena esto. ¿La lipasa nomás se encuentra en el ternero? Sí, Solamente. sí. En caninos y felinos, bebés. pH del estómago verdadero, ¿cuánto es? pH del estómago verdadero, De 2 a 4. de 2 a 4, siendo mucho más ácido para animales carnívoros.
Y acá encontramos que el pH del estómago verdadero es de también de 2 a 4, digamos que sí, 2 a 4 está el rango también. En los preestómagos vamos a encontrar un pH luminal sobre todo ideal de 5,5 A a 6. 6,5. Recuerden que si el pH se me baja menos de 5,5, los primeros que se mueren son los protozoos. Y de ahí para abajo empiezan a morir todos. Eso hace que haya una atonía luminal, eso hace que se frenen los movimientos Timpanismo. y que no pueda expulsar el gas con el timpanismo en el peligro. El pH en los preestómagos sería de 5.5 a 6.5. Sí. Y el estómago verdadero de 2 a 4. Sí. Entonces, por lo general se habla de este pH nivel ruminal porque ese pH va a tener mucho que ver a la hora de desempeñar las bacterias en medio de la fermentación. Aquí vamos a encontrar entonces otra característica, y es que estos tres preestómagos tienen una capa de queratina encima, o sea que tienen epitelio escamoso. ¿Qué quiere decir el epitelio escamoso? Plano estratificado. ¿Pero qué tiene? Queratina, ¿cierto? Para queratinizado. Entonces, esa queratina hace que estos estómagos no sean glandulares, no son glandulares, por lo tanto no producen absolutamente nada. Pueden absorber, pero no producen absolutamente nada. ¿Cuál produce algo? ¿Cuál es glandular? Este, ácido clorhídrico, carcinógeno que lo permite toxina, moho. Estos básicamente están hechos para hacer una recipiente de conservación de las bacterias y tener, digamos, una buena absorción a la hora de absorber los ácidos grasos volátiles. Voy a hablar acá directamente, voy borrando allí arriba. ¿Sí? ¿Ya puedo borrar? ¿Cómo? Entonces, en cuanto a los preestómagos, aquí no hay. En la gallina tenemos el proventículo, pero no es preestómago porque tiene la función glandular, entonces no es preestómago. Acá encontramos entonces el rumen. Dijimos que es una cama fermentadora y la función va a ser fermentación anaeróbica de la fibra. Por lo tanto, debe tener 0 oxígeno. Y lo otro es que tiene una gran cantidad de microorganismos, entre ellos bacterias, hongos, protozoos y algunos viroides. De esos, las más abundantes van a ser las bacterias. Y de esas bacterias, las más abundantes van a ser las celulolíticas. ¿Qué será eso? Son las que degradan celulosa. Si ustedes ven el nombre, es así. Lítico quiere decir destruir o degradar, ¿cierto? ¿Qué degrada? Pues la celulosa, ¿cierto? Entonces, en este caso, las más abundantes son la celulosa, las celulolíticas, las más iban por diferentes tipos de sustratos, que vamos a ver más adelante, pero cuando hay alto consumo de concentrado, las amilolíticas, ¿cuáles eran esas? Amilasa. Degradan almidón, ¿cierto? O todo lo que tenga que ver con carbohidratos. Cuando esto se aumenta por el consumo de bastante cantidad de carbohidratos, cereales o concentrado, entonces aumentan las bacterias celulíticas y me baja pH. Puede bajar por debajo de 5,5 y si baja así, me mata las bacterias de 5. Entonces,
Ese rumen tiene una estructura bastante porosa que permite la absorción de ácidos grasos volátiles. Acá vamos a dejarlo. Este rumen tiene unos productos de la fermentación que son ácidos grasos volátiles, metano, CO2 y proteína microbiana. Proteína microbiana. Entonces, recuerden que aquí lo que ocurre es una glucólisis o glicólisis Anaerobia. anaerobia. Por lo tanto, tiene que ser en una presencia de cero oxígeno y el producto final no va a ser glucosa, sino que van a ser ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles son? Butírico Acético, propiónico y butírico. Estos ácidos son de la familia de los ácidos grasos que vimos la vez pasada, sino que son corticos. Este tiene 2 carbonos, este tiene 3 y 4. este tiene 4. Como son tan pequeñitos, en presencia del aire se volatilizan, se esparcen rápidamente. Bueno, este rumen tiene una particularidad. Yo les había dicho a ustedes que por lo general siempre los rumiantes nacen De la monogástricos, fermentación. ¿cierto? Entonces, cuando están neonatos, o sea, recién nacidos, la proporción del ahumazo es alrededor del 70% y 30% otros estómagos o preestómagos. Cuando es adulto, esto cambia totalmente, siendo el rumen alrededor del 70% y el estómago verdadero o ahumazo alrededor del 20 al 30% del volumen de ese tracto digestivo. Entonces, ¿cómo se logra esto que está acá? Esto es un proceso de maduración que se da a través y a partir de la alimentación que se le da al recién nacido. Inicialmente ese recién nacido solamente tiene la capacidad de dar la grasa de la leche. La grasa de la leche y la proteína de leche. ¿Cómo se llama la proteína de la leche? Caseína. Caseína. Y es degradada por una enzima llamada como renina. Igual que los monogástricos renina. Cuando el animalito va creciendo, toca darle obligatoriamente cosas sólidas, concentrado, heno, pasto. No es la misma proporción de una vaca, pero si el ternero va con la mamá, va comiendo poco a poco, según la capacidad que tenga, ¿cierto? Va mirando, va comiendo, siendo su alimento principal que la leche. ¿Qué pasa si yo no doy cosas sólidas como concentrados y pasto a ese recién nacido? Yo lo digo del primer día, pero si en el transcurso tienen que irlo comiendo poco a poco. ¿Qué pasa? No se desarrolla el rumen. Al no desarrollarse el rumen, las pilas no se desarrollan bien. Y al pasar eso, entonces, no hay buena absorción de ácidos grasos volátiles y no se degrada bien la fibra. Entonces es vital que el recién nacido sea bien alimentado, y habíamos hablado también de otra cosa importante, que era la gotera esofágica. ¿Cierto? ¿Recuerdan qué es eso? La conexión entre el esófago y el ahumazo. Entre el esófago prácticamente hasta el ahumazo, para evitar que la leche llegue a esas saculaciones que no sirven inicialmente para nada, no tienen ninguna función, y lo que se va a hacer es como una diarrea. Entonces, recuerden que para que esa gotera esofágica funcione, tiene que haber una inclinación particular del origen de la leche al ternero. Si yo la doy así, no se forma. Si la doy así, tampoco. Si la doy así, tampoco. Tiene que ser en un ángulo parecido
al que toma de la vaca, o si no, no se va a formar ese, es un pliegue que hace así, hace esto, forma como un pitillo, está así, y hace esto, y entonces por allí hace que llegue la leche directamente a un vaso. Esta gotera esofágica no la hay en monogástricos, exclusivamente en rumiantes. Bueno, ya dijimos que tiene epitelio escamoso, que tiene una glucosis anaeróbica y tiene unas condiciones particulares. Esas condiciones ideales del rumen son las siguientes. Entonces, las condiciones ideales del rumen son pH de 5,5 a 6,5. La temperatura del rumen va a ser igual a la temperatura corporal más 1 grado centígrado. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura ruminal debe estar entre 39 y 42 grados centígrados. Otra característica particular es que hay degradación de fibra. Y adicionalmente a eso es anaeróbico. ¿Qué quiere decir? Que tiene 0 oxígeno. Así se llama, condiciones ideales de rumen. Todo esto está conectado. Este pH depende de las bacterias. La presencia de bacterias depende de lo que coman. Y lo que coman depende del manejo que yo le dé como MBZ, como médico veterinario, para poder tener una buena alimentación del animal. Bueno, eso con el rumen. Muy desordenado, ¿sí lo hago acá? No. Ahora sí. En cuanto al retículo, uno habla de retículo rumen, pero que les había dicho la vez pasada, anatómicamente es algo así por este estilo, siendo este el retículo, y la única división que hay acá es un pliegue retículo ruminal por fuera, y por dentro se encuentran las cervillas que no hay acá en el rumen. Cuando hay contracciones, estos se fusionan, por eso se habla de retículo rumen, pero la fermentación como tal se va a dar acá a nivel rumen. Entonces el retículo es el preestómago más craneal que hay. Más craneal, o sea, el que está más adelante, ¿cierto? La capacidad de este rumen, la capacidad es alrededor de 120 litros, algunos dicen hasta 180 de contenido ruminal. En bovino, sí, porque en bovino es como 25 kilos alrededor, no es tan grande. En este retículo es el más pequeño de todos, y sirve para retener partículas de gran tamaño. Todos. Y es donde están los sensores de la rumia, ¿sí? Entonces allá, si llega una partícula de pasto o un pedazo de pasto muy grande, llega allí el retículo y se haga mejor, se devuelve, porque es que el tamaño está muy grande para poder degradar. Es el más craneal, limita directamente con el diafragma, ¿cierto? Lo podemos encontrar al lado izquierdo del animal. Entonces el otro aquí sería el omazo. Absorbe agua. Absorbe agua, nutrientes, absorbe agua y minerales. Es esférico. Lo podemos encontrar al lado derecho del rumen, o sea, en la parte visceral.
Recuerden que la zona visceral es la que está cerca de las otras vísceras, cerca del intestino, y la otra es parietal, que está aquí cerca de la parte lateral del animal. Esto lo podemos, cuando yo voy a palpar o examinar el animal, es muy difícil hacerlo. Yo puedo palpar rumen en la fosa lijar, puedo examinar retículo con una posición específica del animal, pero este me queda muy complicado, porque está entre el rumen y el intestino, entonces no tengo acceso a eso. ¿Sí? Está formado por unas papilas, digamos que con grasa propicia. En forma de hojas. Profe, Señora. lo más absorbe minerales. Agua y minerales. Es esférico, ya está, y es compacto. Profe, Señor, y absorbes con doble B. me siento muy bien eso. Con B larga. Tienen toda la razón. Agua y minerales. Es esférico y compacto, como les digo, el tamaño real es como un balón de fútbol, que es muy duro, precisamente por la cantidad de papilas que son con una superficie como hojas dentro del señor. Ahí dice esférico. 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 Es totalmente redondo. Ustedes le hacen un corte transversal y se ve como el borde de esto. Por eso le llaman librillo. Librillo. Este es panza. Y este es bonete. Boneta. Bonete. Entonces yo lo veo como transversal y lo que observo yo es algo así por ese estilo. Por eso, como les digo, se llama librillo. Bueno, y por último tenemos, estos son preestómagos, ya cuando estamos hablando del abomazo como tal, la diferencia con los monogástricos va a ser la posición, no es más, porque la función es exactamente la misma. Entonces el abomazo es glandular, ¿cierto? Porque produce HCl. Y pepsina, digamos. ¿Cómo se forma la pepsina, muchachos? ¿Cómo se forma la pepsina? El pepsinógeno sale de las células que se encuentran en el estómago y en contacto con el ácido clorhídrico se vuelve pepsina. Exactamente. Y tiene exactamente la misma función, degradar la proteína que entra allí al abomazo, tal cual. De aquí para adelante la función es exactamente la mismita. El estómago verdadero, sin hígado, sin grasa retullado, es exactamente la misma. Tiene un pH de 2 a 4, ya hemos dicho. De 2 a 4. La posición es particular porque es el estómago más ventral que hay. Se ubica en la pared ventral del abdomen o en el piso, ¿no?, del abdomen, y por lo general está ubicado de esta manera. Y aquí está el rumen, entonces quedaría así. Algo así por ese estilo. Esta es la parte izquierda y el abomazo estaría por acá, en la parte más baja de toda esa parte abdominal izquierda del animal. Y por este tamaño tan chiquitico y este tan grande, pasa como a veces en los perros, que erosiona abomasal. Es raro, pero puede pasar. Puede pasar.
También produce moco. También produce moco con la misma funcionalidad de los monogástricos. ¿Para qué? ¿Para qué se produce moco? Para proteger la Para proteger. Para proteger y para mirar el pH de la membrana. Recuerden que el pH de la membrana es 7 y el de la luz del estómago es de 2 a 4. ¿Qué proteína va a llegar a ese estómago? La proteína que llega a ese estómago se llama proteína microbiana, todo lo que viene del rumen, y un poquitico que se escapó por allá que se llama proteína de bypass. La proteína de bypass, vamos a ver más adelante, que es una proteína que escapa del rumen, no es degradada por las bacterias, va directo a maso, pero yo tengo maneras de aumentar esa proteína. ¿Ustedes se acuerdan de qué son los taninos? ¿Los qué, profe? Taninos. ¿Qué son los taninos? Ay, los taninos eran un... Sí, Sí, un ¿dónde lo fan. encontramos? En el algodón. Es algo así puro. Eso. Los taninos los encontramos sobre todo en las leguminosas. ¿Sí? Y los taninos tienen aquí doble efecto. Profe, muy rápido. ¿Muy rápido? Sí. Díganme porque es que yo no me di cuenta. Sí y no. Bueno, digamos que sí, hay dos tipos. Resulta que aquí los taninos tienen una doble función. Una función es que se ha descubierto también científicamente que la presencia de taninos en muy bajas cantidades me puede ayudar a reducir la cantidad de metano, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, me puede aumentar esa proteína bypass que le llega directamente a la vaca porque la protege de cierta manera, evitando que las bacterias la fermenten y llegue directamente al ahumazo. Entonces también es bueno encontrar que del alimento que yo voy a dar a la vaca, algo llega directamente a la vaca. Sobre todo en situaciones de gestación y lactancia, cuando los requerimientos se aumentan. Recuerden que en un animal mamífero en lactancia se le aumenta la energía. ¿Cuántas veces? El triple. Y recuerden que un animal en lactancia baja de peso, sí o sí. La labor de nosotros acá, en este caso de nutrición de rumiantes, es que esa baja de peso no sea tan drástica para que se recupere rápidamente, vuelva a entrar en celo y podamos tener un ternero vaca año, que es como un parámetro o indicador de un buen sistema de producción ganadera. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Yo estoy hablando aquí en general, ya más adelante vamos a ver eso cosita por cosita, pero necesito que ustedes sepan bien la diferencia. Incluso aquí ya estamos viendo casi todo lo del semestre, un poquito más general. ¿Qué más les digo yo? A nivel de lo que es el cardies, el píloro no es tan fuerte como en el caballo, por ejemplo, porque ellos tienen que rumiar. Y si tienen que rumiar, ese cardio debe ser acomodado a eso para que pueda salir fácilmente el alimento con movimientos antiperisálticos y pueda producirse la rumia, porque si fuera muy fuerte, pues no lo podría hacer. ¿Por qué tienen rumia ellos? Por las bacterias y porque la falta de los dientes incisivos superiores hace que no se triture bien el alimento, entonces toca devolverlo para que el tamaño sea el adecuado a la hora de la fermentación. Pues no sé si la pregunta suene tonta, pero ¿el cardias estaría entre el contacto entre esófago rumen o entre omaso a omaso? Esófago, rumen, retículo. ¿Qué pregunta? Vaya, ahí. O sea que la conexión entre omaso y abomaso se llama de otra forma. Son orificios. Orificio omasal o retículo masal también, es cuando pasa de estómago a estómago. Entonces, por lo general, yo tengo aquí el esófago y entra directamente al rumen, pero está enseguida aquí el retículo. En cambio, el omaso queda por acá y tiene un orificio que se llama retículo masal. Y luego de acá pasa al abomaso que está aquí abajito. Y entonces este de acá retiene gran cantidad de agua para que estos 120 litros se conviertan en un tamaño adecuado o una cantidad adecuada para este compartimiento tan chiquito. ¿Sí? Entonces esto se va a utilizar aquí directamente. Y cuando estamos hablando de la gotera esofágica, básicamente es que
están pequeñitos, entonces se forma un pliegue de aquí hasta aquí. ¿Sí? Aquí es cardias y el píloro queda acá de estómago al duodeno, lo mismo, lo que cambia es la composición de los tres estómagos. Bueno, ¿qué más sería por este lado? ¿Qué me queda? Toco uno más. Voy a seguir esto. La capacidad del aguamazo son por ahí de unos 10 a 15 litros, es pequeñito. Por eso es que es necesario que en el omazo se absorba todo el agua que se pueda, por eso es que tiene tantas papilas. Usted puede ver las hojitas así, como le digo, son muchas las que tiene. Bueno. ¿Pero es? Sí, está como recién parido. Pero el resto ustedes ven animales flacos allá. Y el pasto, como les digo, el tiempo de descanso que les están dando es muy prolongado. 90 días es mucho tiempo, casi el triple de lo que el pasto necesita. Y según ellos tienen allá biotontimatina, que es un excelente pasto. Entonces, habría que entrar a mirar detalladamente qué es lo que está pasando, y se supone que los requerimientos del búfalo son mucho menores, hablan del 4 al 6% de proteína, poquitito. En cambio el bovino del 8 al 12 al 18, dependiendo del tiempo de producción también. Entre más leche, más especializada, más proteína. Aunque algunos autores, la mayoría, dicen que el rumen tiene la capacidad de fabricar absolutamente todos los aminoácidos que necesita el rumiante, desde que sea de buena calidad la proteína que se le dé. Entonces algunos aquí no tienen necesidad de darle aminoácidos aparte, sino que ya con eso, desde que el pasto sea de buena calidad, tiene. Hay otros que dicen que hay que agregar en medicina, pero pues eso ya depende de las manos de este señor. ¿Cómo no varía mucho en el estilo de vida o de origen de hábitat? ¿De qué? Que por lo menos el bovino es doméstico, digamos, prácticamente ha sido con el nombre, y el búfalo ha sido mucho más libre. Pero domesticado también. Pero sí, digamos, pero es que la cuestión es genética, la cuestión de la adaptabilidad del animal hacia la costumbre, ¿no? Pues, ¿qué le digo? Lo que pasa es que aquí en Colombia no se ve mucho, pero los búfalos son un sistema de producción en muchos países ya establecido. Muchísimos búfalos. Allá también hay bastante Angus y Grangus. No sé de búfalos, pero Angus y Angus son Porque los dos. allá lo colonizaron con búfalos. Y en Magdalena Medio también es bastante búfalo. La diferencia, digamos que en el hábitat de esas dos especies es que el búfalo requiere agua para refrescarse. Entonces, si no está el agua, ellos la forman en la piscina. Decía el señor que estaba allá, que ellos se pegan y orinan en un solo sitio y ahí forman una piscina, con una poseta. Por eso Él se es refresca. que seguro dirán la vignina. Sí, parecido, todo ese parecido. Pero entonces ellos tienen que tener agua porque las hidratan. De 8 a 12. Sí, 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 me refiero a lo de la vignina. Yo creo que se me adapta. Eso ya es genético. Es de la parte genética. Porque incluso tiene más grasa, tiene más proteína, el color es más amarillito, ¿cierto? Me imagino que en la leche no me marmoleo. Y muchachos, y los búfalos se consideran animales de triple propósito. Carne, leche, tiro. Tiro se refiere a carga. Bueno, sí, carga no, carga. Entonces son animales que se utilizan mucho para tracción animal en países diferentes a Colombia, pero los que son domesticados, lo que pasa es que aquí casi no se ven, y eso que ahora hay alta población de búfalos. Pero búfalos, porque hay otros que son los bueyes que son prácticamente los castrados también para hacer esa labor, pero el búfalo tiene como esa disposición genética de ser animal de carga, no son muy robustos. Como les digo yo, de donde estuve, yo no vi ni un solo animal flaco, nada, ninguno, y como un pasto 90 días. Que no es lo ideal, porque no es lo ideal. Me imagino yo que si fuera mejor calidad del pasto, esos animales saldrían muy rápido, porque los venden para carne aquí dentro, para carne.
que los pagan muy bien, y decía el dueño de la finca, perdón, el veterinario, que la ganancia de pesos es el doble de lo que puede haber un móvil en las condiciones. Esa cara de ese Eso decía él, conejo. en las condiciones que tenía él. Porque también él tiene en esa finca en búfalos en la mayoría, pero tiene pedacitos para Velázquez. ¿Saben cuál es la raza Velázquez? La raza Velázquez es una raza sintética colombiana del Valle del Cauca, que ha ido aumentando su población últimamente, porque antes había las de la finca del señor y no más. Por su tamaño, por su producción, por la rusticidad, las tiene acá. Esa queda en una cosa que se llama la goleta. No, el señor se llama, el veterinario es Juan Pablo Méndez, contactó, y el señor se llama Jorge. También, el ciego funciona lo mismito y acá tiene un tamaño mediano, comparado con el peso y el tamaño del animal, el ciego. Cuando uno hace, señor, sí, es un tamaño mediano. Yo no puedo decir pequeño porque no es pequeño, grande no es porque grande el del caballo, mediano, ¿cierto? Incluso cuando se hacen estudios de digestibilidad, en los rumiantes se habla de digestión ruminal y digestión secal, ¿cierto? Porque se mira también, también producen ácidos grasos volátiles, también produce algo de proteína, por la diferencia que lo que produce el ciego sale para el suelo. Lo que se produce en el rumen lo produce la vaca. Esa es la diferencia más grande. Otra cosa importante es que aquí en el rumiante, bueno, en el caballo también, pero en el rumiante a nivel reproductivo se palpa por el recto, ustedes saben, ¿no? Para poder mirar, para poder palpar todo lo que es el cuerpo uterino, los ovarios y todo eso. De aquí en adelante la función es exactamente la misma, igualita. La diferencia es que este puede llegar a absorber monoglicéridos, este absorbe ácidos grasos libres y glicerina. Esas serían como las diferencias en general de los rumiantes y los monogástricos, con la salvedad que estos pueden transformar toda esa cantidad de fibra que nosotros no podemos acceder y la transforman en proteína de buena calidad para los humanos. Recuerden que nosotros somos los responsables que no hayan enfermedades alimentarias en los humanos. Entonces nosotros de aquí, de todo lo que hagamos en la finca, depende de la salud de la gente que se vaya a tomar la leche o se vaya a comer la carne. Bueno, aquí ya acabamos. Si quieres salgo en 10 minutitos y vuelvo. Que descansen.